El día de hoy voy a hablar sobre la exploración física o el examen físico del sistema neurológico. Es muy importante evaluar este sistema ya que nos va a permitir descartar si existen algún tipo de diagnósticos o alteraciones que mantengan compromiso alguno de este sistema, ¿no? Ya sea como por ejemplo, el conjunto del aparato vestibular, tenemos al sistema nervioso central, al sistema nervioso periférico, tenemos a las vías descendentes, ascendentes, ya que si hay una alteración a este nivel o entre estos sistemas, pues más que todo se va a irradiar manifestaciones en el paciente. Para evaluar la exploración dentro de ello, como primer punto voy a evaluar el nivel de conciencia. Este nivel de conciencia se caracteriza por tener dos puntos principales, ¿no? Uno de ellos es la característica cualitativa y el otro es la característica cuantitativa. En cuanto a la característica cuantitativa, vamos a evaluar el grado o nivel de conciencia. Mencionan las bibliografías que dentro de estos niveles existe el nivel de alerta o en este caso el nivel despierto, el paciente se encuentra sumamente despierto. Se considera el nivel máximo de conciencia y pues el paciente en este nivel va a responder a cualquier estímulo que se le exponga, ¿no? También menciona que en este nivel el paciente se encuentra orientado en tiempo, persona y espacio. En cuanto al segundo nivel de conciencia es el nivel de somnolencia o sopor. Normalmente acá en este nivel encontramos que el paciente se encuentra sumamente dormido y que si logra despertarse o si logra responder a ciertos estímulos, pero que inmediatamente cuando cesan estos estímulos tiende a dormirse nuevamente. El otro nivel de conciencia es el nivel de obnubilación. Menciona que este es un nivel reducido de conciencia y que a diferencia de los otros hay una afección tanto física como mental y que normalmente también tiende a responder a estímulos, pero de inmediato tiende a dormirse cuando esto cesa. El siguiente nivel es el nivel de estupor. Este es un nivel mucho más avanzado y de manera, que complica más la situación, ya que el paciente tiende a responder no solo a estímulos verbales, ignora este tipo de estímulos, sino que el paciente responde a estímulos dolorosos, ¿no?, que se le expone. Y que a diferencia de los otros, acá se encuentra reducido la comprensión o el lenguaje que tiene el paciente. Y el último nivel es el nivel comatoso, o el paciente en este caso se encuentra muy desorientado alrededor y el paciente no despierta ningún tipo de estímulos. Bien, para evaluar este tipo de, más que todo conciencia, existe una prueba que es la escala de Glasgow. Esta prueba va a evaluar tres funciones importantes. La función ocular, una función verbal y una función motora. Cada uno de ellos va a presentar numeración distinta para evaluar más o menos a qué nivel se encuentra afectado distinta función. En cuanto a la función ocular, menciona que este tiene 4 puntos a evaluar. La función verbal menciona que tiene 5 puntos y la función motora tiene 6 puntos. Cuando un paciente se encuentra en un estado normal de conciencia, la cantidad o la suma total de este puntaje va a ser máximo 14 o 15. Cuando se encuentra en un estado de somnolencia, el paciente va a mostrar un nivel de 13, que se le va a considerar como un grado 2 dentro de la escala de Glasgow. Cuando el paciente se encuentra en un estado de estupor, va a condicionar una escala de 9 o de 13 a 11, y menciona que el comatoso es menor a 8. En cuanto al siguiente punto o al siguiente nivel de conciencia, el tipo de conciencia cualitativo, acá vamos a evaluar más que todo el contenido de conciencia que tiene ¿no? Y si hay alteración, pues va a depender mucho de la corteza, que a diferencia del tipo cuantitativo, el nivel de conciencia que tiene más que referencia, va a depender de la función del bulbo o de la sustancia reticular. Para evaluar el estado o el contenido de conciencia, hay una clasificación que la bibliografía menciona que es una clasificación autopsíquica y una clasificación alopsíquica. En cuanto a la autopsíquica, va a depender más que todo de la situación del paciente, ¿no? Sus datos personales, la bibliografía personal, que tenga que ver más que todo con datos de filiación. Dentro de este grupo, de esta clasificación, se le va a preguntar al paciente la edad. Joven, ¿cuál es su nombre? José Rodrigo Méndez Sánchez. ¿Cuántos años tiene? 14. Está en colegio, ¿verdad? Sí. ¿En qué grado se encuentra? Segundo y secundaria. Muy bien. ¿Cuántos años tiene, me comentó? 14.
¿Vino acompañado de alguien? No. Ok. En cuanto al punto de halo psíquico, este va a ser más que referencia al contorno o a lo que le rodea al paciente. Se le puede preguntar al paciente, por ejemplo, dónde se encuentra ubicado actualmente, en qué tipo o en qué año estamos, qué día de la semana nos encontramos, en qué estación del año. Ahora voy a pasar a realizarle esas preguntas. ¿Me puede decir dónde se encuentra? En la ciudad de Jaén. Muy bien. Específicamente ahorita, ¿dónde se encuentra? En una oficina. Ok. ¿Me puede mencionar el día de semana en el que estamos? Nos llamo lunes. ¿En qué año nos encontramos? 2020. Ok. Es muy importante hacer este tipo de pruebas o análisis, ya que en un paciente con una alteración, sobre todo a nivel cerebral, ya que se ve alterado algún tipo de conciencia, no va a lograr diferenciar. Otra de las pruebas a evaluar es la prueba de las facies. Es muy importante también evaluar las facies, ya que normalmente nosotros como médicos tendemos a recibir cualquier tipo de pacientes, ¿no?, con alteraciones en el rostro. Por ejemplo, si es que no existe compromiso del sistema nervioso central, nosotros podemos ver las facies de tipo, en este caso, con personas con síndrome de Down, con personas con cretinismo, personas hipertiroideas, ¿no? Y en cuanto a alteraciones en el sistema nervioso central, existen una serie de facies que, por ejemplo, tenemos la fascia parkinsoniana. Esta fascia, más que todo, va a ser caracterizada por disminución de la mímica facial. También va a disminuir la oclusión palpebral. En el paciente normalmente encontramos una boca entreabierta y sobre ella que se dispersa un poco de saliva, ¿no?, por la comisura labial. Otra de las facies, también existen las facies relacionadas a parálisis de los nervios craneales. Una de ellas es la facie de Hutchinson, la cual más que todo va a reflejar una parálisis del tercer par craneal. La manifestación principal de esta facie es la ptosis palpebral, ¿no?, la caída del párpado superior. En cuanto a facies también que tenga que ver compromiso con la vista piramidal, tenemos por ejemplo la facie de la parálisis facial periférica. Esta facie normalmente se ve reflejada la manifestación en el lado de la afección o en el lado afectado, ¿no? Dentro de ella podemos ver un aplanamiento de las arrugas frontales, también podemos ver un borramiento del surco nasogeniano, podemos ver que la desviación de la comisura labial va hacia el lado sano. En cuanto a los ojos, disminuye también el cierre palpebral. Existe la última fase, que es la miasténica. Normalmente en esta fase vamos a encontrar una disminución de la mímica y una también disminución de los relieves musculares en cuanto a músculos de la cara, ¿no? Para continuar voy a hablar de la actitud. Debemos tener en cuenta que esta es una actividad motora estática y que tiene cierto tipo de características, ¿no? Entre ellos presenta que intervienen tanto diversos sistemas, el sistema cerebeloso, el sistema laberíntico, vías piramidales y extrapiramidales. También debemos tener en cuenta que si existe alguna alteración respecto al sistema neurológico, pues el paciente puede tener una aptitud o mostrar alteraciones en la actitud, ya sea de pie o en decúbito dorsal. Respecto a las alteraciones que existe con el compromiso nervioso, tenemos a la actitud de la persona o el paciente con síndromes meningios o una meningitis, por ejemplo. Normalmente en este tipo de pacientes nosotros vamos a ver que se va a encontrar en una posición de decúbito dorsal, con una extensión del cuello, con las piernas dobladas o flexionadas hacia los muslos, ¿no?, adquiriendo una posición similar al gatillo de un fusil. Otro tipo de actitud es en un paciente con Parkinson, en la que nosotros podemos observar las manifestaciones como una inclinación de la cabeza hacia adelante, el apoyo de la barbilla hacia el tronco. También podemos observar un tronco inclinado, flexionado hacia adelante y con ciertos tipos de movimientos que son temblores en reposo. En cuanto al otro, que son los epistótonos, más que todo se va a ver por un compromiso nervioso, ya que se suele manifestar como tétano. En este caso vamos a ver una hiperextensión del cuello con una extensión del tronco también, que normalmente tiende a formar una arqueada, ¿no?, cóncava. Y por último tenemos una posición o la actitud que adoptan los pacientes con corea.
En este caso tienden a tener compromisos o a afectaciones respecto a los músculos de distintos sectores del cuerpo. Para evaluar la actitud vamos a utilizar a mi paciente. Para ello se le pide poner de pie, póngase de pie. Normalmente pedirle al paciente que adopte una posición o actitud de firme, por favor, y pegando los dos pies. Normalmente cuando existe una alteración respecto a enfermedades vestíbulo-cerebelosas, vamos a ver ciertos tipos de osculaciones respecto a la mirada del paciente. Y si es que existe una alteración, como ya mencioné, los síntomas comprometidos entre este tipo de pruebas, el paciente tiende a caer, ¿no? Una de las pruebas dentro de este tipo es la prueba de Romberg. Normalmente se le pide al paciente que cierre los ojos. Si es que el paciente tiende a moverse o a inclinarse, a caer hacia un lado distinto a la posición de bipedestación en el que está ahora, podemos decir que la prueba de Romberg es positivo y que más que todo consiste en alteraciones a nivel del sistema cerebeloso. Para hablar de marcha, que ese es un punto también, otro punto a evaluar, debemos tener en cuenta que la marcha se considera como el acto y la manera de caminar, ¿no? Está definido como un mecanismo motor, aprendido y complejo que va a experimentar el paciente. Dentro de ello existen sistemas que intervienen, que participan en ello, como es el sistema nervioso central, el sistema osteomuscular, el sistema articular, el sistema piramidal, el sistema cerebeloso y también laberíntico. En cuanto al compromiso que existe tanto nervioso como a nivel motor, tenemos que se ven comprometidos tanto la corteza motora, tenemos a las vías descendentes, también tenemos a lo que respecta al sistema laberíntico, tenemos al cerebelo como parte propio de este tipo de pruebas que es la marcha. Bien, para evaluar al paciente se utilizan distintas pruebas, ¿no? Se recomienda que nuestro paciente póngase de pie, por favor. Ok. Se le pide al paciente que camine pasos hacia adelante. Camine hacia adelante, por favor. Muy bien. Retroceda nuevamente. Vuelva a caminar hacia mí. Hacia su izquierda. Hacia la derecha. Es muy importante también tener en cuenta otro tipo de estímulos como el que le voy a pedir que haga. ¿Puede retroceder a la silla, por favor? Camine en puntas. Levántese y camine en puntas. Muy bien. Vuelva a regresar en puntas. Ahora con los talones. Con los talones. Dentro de las pruebas también existe una prueba muy específica que es la prueba de Fournier, en la cual yo, el examinador, le va a pedir al paciente que se levante bruscamente de la silla. Joven, levántese de la silla, por favor. Camine. Stop. Dese una vuelta. Siga caminando. A medida que el paciente avanza la marcha, es necesario que el observador determine los movimientos. También determine los movimientos tanto a nivel de ojos, tronco y brazos. También evaluar la libertad de movimiento que tiene con respecto a los músculos de los miembros inferiores y superiores. Existen también alteraciones en cuanto a la marcha. Una de las alteraciones tenemos la marcha espasmódica. Esta más que todo va a deberse a una lesión a nivel de la vía córtico-espinal o la vía cortical. Y la manifestación que va a presentar el paciente, en este caso con la alteración, va a ser que a medida que camine, va a formar círculos o fasciculaciones en el piso, ¿no? Otra de las marchas es la marcha de la ataxia cerebelosa. Normalmente un paciente con ataxia cerebelosa, pues más que todo va a tener compromiso o va a tener una lesión a nivel del cerebelo, ¿no? Y la manifestación que va a presentar este tipo de paciente es un balanceo corporal. Es por ello que el paciente con marcha o con ataxia va a abrir las piernas para manifestar un cierto tipo de equilibrio. Y otra de las alteraciones que tenemos también es la marcha parética.
Normalmente esta marcha se debe a una lesión de los nervios periféricos, como también en relación a nivel de las motoneuronas del asta anterior, ¿no? De la médula espinal. Y la manifestación que va a presentar ese tipo de paciente es que normalmente, o bueno, es común en ellos tener como que una liberación del pie, y a medida que este avance o camine, va a tender a deslizar sobre el piso, ¿no? A arrastrarlo sobre el piso. Bueno, lo próximo que voy a evaluar es la ataxia. Tenemos que tener en cuenta que estos son movimientos que se deben efectuar de manera coordinada y armónica, ¿no? En cuanto a la intervención o las características de ello, mencionan de que existen compromiso tanto de región central o de función central y periférica. En cuanto a la función central, tenemos a la corteza, también tenemos a las vías, como por ejemplo las vías corticoespinales, las vías córtico-cerebelosas y las espinocerebelosas. Y en cuanto a la central, más que todo va a depender, a la periférica va a depender de la función propioceptiva, ¿no? Que tienden a tener estímulos con ciertos tipos de receptores, tanto musculares como osteotendinosos. Bien, en cuanto a las alteraciones que pueden existir estos, también se debe tener en cuenta que puede alterarse un sistema central y un sistema periférico. En cuanto al sistema central, más que todo está dada por una afectación a nivel de médula espinal, ya sea por lesión tanto de las raíces y ganglios dorsales. Y en cuanto a lo central, más que todo va a deberse a una alteración de la corteza, del cerebelo, del sistema laberíntico. Bien, para la realización de esta tenemos que saber que existen dos tipos, una ataxia dinámica y una ataxia estática. En cuanto a la ataxia estática, vamos a evaluar la coordinación que existe por parte de los movimientos, y para ello vamos a evaluar mediante una prueba. La prueba va a ser la prueba de Romberg. Para la prueba de Romberg se le pide al paciente que adopte una posición de firmes, en la que los brazos tienen que estar apoyados hacia los miembros y los pies tienen que estar pegados, ¿no? También le pide al paciente que cierre los ojos. Bueno, normalmente como el paciente se encuentra sano, no hay balanceo o caída por un lado o del otro, ¿no? Sin embargo, cuando este tipo de pruebas es positivo, pues más que todo tiende a manifestar el compromiso o una lesión a nivel de los cordones posteriores o también del sistema laberíntico. Sin embargo, existen algunas suposiciones en las bibliografías, mencionan que si esta prueba no es lo suficientemente factible, es recomendable realizar otro tipo de pruebas, ¿no? Una de ellas es pedirle al paciente que ponga un pie por delante del otro. O que de lo contrario eleve un pie y lo flexione hacia el muslo posterior. Okay. En cuanto a la función de ataxia dinámica, para ello le vamos a pedir al paciente que tome asiento, siéntese por favor. Bien, y acá vamos a evaluar dos pruebas, ¿no? Una prueba que... Con respecto a la prueba de índice nariz, le vamos a pedir al paciente que extienda los brazos hacia sus lados laterales, muy bien. Y esta prueba se tiene que examinar tanto con ojos cerrados como con ojos abiertos. Ok, ahora le voy a decir al paciente que indique su dedo, muy bien. La punta de la nariz, por favor, ¿sí? Con este dedo índice va a indicarme la punta de su nariz, va a hacer movimientos. Primero por el lado derecho. A ver, hágalo. Muy bien, de nuevo, hágalo más rápido, bien, siga, despacio, despacio, le voy indicando que aumente la velocidad. Muy bien. Ahora con el lado izquierdo, por favor, la punta de la nariz. Bien. ¿Puede hacerlo con los ojos cerrados? Ok, haga lo mismo, muy bien. Muy bien. Más rápido. Ok. El otro lado. Ok, este tipo de pruebas es muy útil, ya que nos va a permitir más que todo verificar, ¿no? el grado de movimiento, el tiempo de movimiento y si es que existen dificultades al momento de realizar la prueba. Para la prueba de ilion rodilla, que es lo que va a comprometer los miembros inferiores, el paciente va a tener que con la planta del pie
frotar por encima o por la cresta anterior de la tibia, ¿no? De esta manera, pedirle que frote hacia abajo, siga. Ok, hasta que llegue a su posición normal. De igual manera con el otro miembro. Bien, eso es todo. Bueno, ahora voy a hablar de la motilidad. Para ello, las bibliografías mencionan de que existe una clasificación, una motilidad pasiva y una motilidad activa. En cuanto a la motilidad pasiva, normalmente vamos a evaluar lo que es trofismo y lo que es tono muscular. En cuanto al trofismo, en inspección nosotros vamos a evaluar las masas musculares que existen a nivel de todo el cuerpo, ¿no? Diferenciando tanto el lado derecho como el de izquierdo. Y la palpación, esa es una técnica que va a complementar lo observado, ya que en ello vamos a evaluar la masa que existe, por ejemplo, a nivel de los músculos de los miembros superiores, músculos de los miembros inferiores, permítame. En cuanto a las alteraciones que puede existir a esto, tenemos lo que es una hipertrofia, que en este caso es el aumento de volumen, y una atrofia, que es una disminución, ¿no?, del volumen de los músculos. En el tono muscular, pues este es necesario, ya que vamos a evaluar la motilidad pasiva que tenemos en diferentes partes del cuerpo. Bien, para esta prueba tenemos dos tipos. Vamos a evaluar la prueba de muñeca-hombro y la prueba de isquion-talón, ¿no? Normalmente cuando tenemos al paciente, el observador tiende a flexionar y, como se puede ver, es imposible que la muñeca toque el hombro. Esto debido al efecto antagonista que tienen los músculos, ¿no? Igual vamos a hacerlo con el otro lado. Cabe recordar de que esta evaluación se tiene que hacer a ambos lados del cuerpo. Ok, para la prueba de isquion-talón, que esta es una prueba de tono muscular respecto a los miembros inferiores, permítame, por favor, échese. Se le va a pedir al paciente que adopte una posición del cúbito dorsal, y para ello el observador va a tratar de apegar el talón. Como podemos ver, también es imposible que el talón propio toque parte de los glúteos, ¿no? Por, como ya expliqué, el efecto antagonista que tienen estos músculos. Existen alteraciones en cuanto al tono muscular. Normalmente cuando existe la disminución de este, tiende a ser parte de una hipotonía, y cuando existe quizá el aumento de este tono muscular, se va a llamar hipertonía. Dentro de este tipo de alteración en hipertonía vamos a tener, más que todo se va a ver al déficit de la primera o de la primera motoneurona. Bien, dentro de estas alteraciones vamos a encontrar nosotros, por ejemplo, ¿no?, hipertonía por rigidez e hipertonía por espasticidad. En cuanto a la hipertonía por espasticidad, más que todo se va a ver una alteración a nivel de la vía piramidal. Sin embargo, cuando hablamos de rigidez, más que todo se va a ver una afectación en la vía extrapiramidal. Para evaluar la espasticidad existe un signo, que en este caso es el signo de navaja. Normalmente ocurre en pacientes. En los pacientes con este signo se va a imposibilitar. Al momento de hacer la flexión vamos a tener una resistencia inicial, pero a medida que vamos flexionando va a flexionar con golpe, ¿no? Aparentemente mi paciente se encuentra sano, pero en ello no. Es por ello que no vamos a ver una positividad en este signo. En cuanto al signo de rigidez, por ejemplo, encontramos en pacientes con Parkinson el signo de la famosa rueda dentada. Bueno, en los pacientes con Parkinson es imposible que la flexión se haga de manera normal. Sin embargo, menciona las bibliografías que al momento de ir flexionando va a tener casi la similitud de una rueda dentada, ¿no? Como que va a ir flexionando de a pocos. Cada que flexione va a haber una resistencia. Bueno, para hablar de motilidad activa, en ello tenemos una clasificación. Tenemos un tipo de motilidad activa voluntaria y una involuntaria. Dentro de la voluntaria nosotros vamos a evaluar el grado de persistencia que tiene el paciente a reaccionar o más que todo es obedecer los movimientos que el observador le va a indicar. En esta prueba vamos a encontrar la prueba de Mingazzini de miembros superiores y la prueba de Mingazzini de miembros inferiores.
En cuanto a la prueba de Minkasini de miembros superiores, debemos tener en cuenta que se debe evaluar en un transcurso de tiempo que aproximadamente son 60 segundos. Y para ello el observador le va a indicar que cierre los ojos, por favor, y coloque los brazos hacia adelante. Muy bien, manténgalos. Okay. Como podemos apreciar, el paciente mantuvo los brazos o los miembros superiores en una posición adecuada. Sin embargo, cuando existen lesiones a nivel de la primera motoneurona, lo normal es observar que el paciente afectado tienda a caer uno de los miembros. Para evaluar la prueba de Minkasini de miembros inferiores, voy a pedir al paciente que adopte la posición de cúbito dorsal. Igual el mismo método es parecido al de la prueba de Minkasini de los miembros superiores, pero que a diferencia de permítame, le voy a decir al paciente que flexione los miembros, teniendo un cierto grado de distancia entre ambos, ¿no? Okay. Normalmente en un paciente con la misma lesión de la primera motoneurona, el paciente afectado tiende a caer rápidamente el miembro inferior. Bueno, para continuar hablando, existe también otra prueba que es muy fiable. ¿Puede tomar asiento, por favor? En la que se le pide al paciente que entrecruce las manos con el observador. Permítame sus brazos, por favor. Y pedirle que haga una fuerza en sus manos. Cierre los ojos. Esta prueba me va a ayudar a determinar si existe algún tipo de disminución o de fuerza en uno de los miembros. Para continuar con la motilidad activa involuntaria, más que todo se va a ver mediada por reflejos, ¿no? Entre ellas también tenemos una clasificación, tenemos una superficial y una profunda. Para hablar del grupo de las superficiales tenemos dos reflejos a examinar muy importantes que se deben a alteraciones más que todo de la primera y la segunda motoneurona. En cuanto a las superficiales vamos a tener el reflejo cutáneo abdominal y el reflejo patelar o plantar. Para el reflejo cutáneo abdominal le voy a pedir al paciente que se acueste. Y en este caso yo voy a usar un objeto rombo que me va a permitir al paciente estimular y como respuesta a ello, dependiendo del lugar en que le voy a realizar el estímulo, manifieste como un cierto tipo de respuesta. Ahora voy a hacer la exploración del reflejo cutáneo abdominal. También es recomendable evaluar por encima y por debajo del ombligo, ya que si existe ausencia o abolición de estos reflejos, pues estarían indicando que hay una lesión a nivel de las raíces 7, 9 y 11, ¿no? Las raíces dorsales. Bien, para evaluar la prueba de reflejo plantar, voy a usar también un objeto rombo, que en este caso es el mismo, y que a nivel del pie del paciente, acá, la prueba es que el objeto rombo tienda a rozar la parte externa, en este caso de la planta del pie, llegando hacia la raíz del dedo gordo, ¿okay? De esta manera. Otra vez. Como se puede observar, la respuesta normal que tiende a un paciente sin algún tipo de lesión es la flexión de los dedos del pie. Sin embargo, existe un signo muy importante que más que todo se debe a una alteración de la vía piramidal, en este caso también por una afectación de la primera motoneurona, en la que el paciente tiende a extender de manera muy prevista el dedo gordo y abrir los 4 dedos posteriores en forma de un abanico. Este signo es el signo de Babinski. Sin embargo, las literaturas manifiestan que este signo tiene un grado de sensibilidad que no coopera o no es tan exacto y que existen signos sucedáneos, ¿no? Los signos sucedáneos de Babinski. Uno de ellos es el signo de Oppenheim, el cual yo voy a frotar con gran intensidad por la cresta anterior de la tibia,
Otro de los signos es el signo de Shabduk, en el cual también voy a tener que frotar la parte externa, el malleolo externo, desde arriba hacia abajo, ¿no? De la parte superior hasta la parte inferior. El otro signo, que es el signo de Schaffer, que va a implicar ejercer un cierto tipo de pellizco en la parte del tendón de Aquiles. Y el último signo, que es el signo de Gordon, en el cual yo voy a ejercer cierto tipo de presión en las masas gemelares, ¿no? Bien, para continuar hablando de los reflejos, ahora voy a hablar del grupo de los reflejos profundos. En ello también es importante tener que diferenciar que existen reflejos a nivel superior y a nivel inferior, ¿no? En la parte superior encontramos los reflejos bicipitales, el reflejo tricipital, el reflejo cúbito pronador y el reflejo estilo radial. Bueno, para ello en este grupo de pruebas voy a requerir de un instrumento que es recomendable utilizar el martillo de reflejos, pero yo en esta ocasión voy a usar un material que es un poco pesado y pues voy a intentar con este tipo de objeto. Para la prueba de reflejo bicipital, ya. Bueno, para la prueba de reflejo bicipital, este es el reflejo tricipital, el reflejo cúbito pronador y el reflejo estilo radial. En cuanto a las pruebas de los miembros inferiores, existe el reflejo patelar y el reflejo de pie, ¿no? El reflejo patelar más que todo vamos a estimular nosotros a nivel de la rótula, igual por el lado izquierdo, otra vez. Para evaluar el reflejo aquiliano ahora, voy a pedirle al paciente que uno de sus miembros lo coloque por encima del miembro contralateral con un tipo de flexión, ¿no? Y el explorador va a realizar un estímulo en lo que respecta al tendón de Aquiles. Normalmente la prueba que se manifiesta o la respuesta que se manifiesta ante esto es una extensión del dedo o del pie estimulado, ¿no? En este caso que es el izquierdo. Bueno, para hablar de clonus, ahora sabemos que estos son un tipo de movimientos o contracciones que se realizan de manera rápida y que estos cesan en cuanto el estímulo también cesa. Existen tres tipos de clonus. Tenemos un clonus de manos, tenemos un clonus de rótula y tenemos un clonus de pie. En cuanto al clonus de mano, ¿puede sentarse por favor? Bueno, para el clonus de manos lo que vamos a hacer, o lo que hace el explorador en este caso, es estimular sobre los dedos o sobre los músculos flexores de la mano. Y que al momento que el paciente dé una... La siguiente prueba a evaluar es la prueba de sensibilidad. Es muy importante este tipo de prueba, ya que en ella vamos a poder determinar en situaciones, por ejemplo, diagnósticas, si el paciente presenta disminución, aumento de la sensibilidad o abolición de esta, ¿no? Prácticamente que esta sensibilidad se encuentra nula. Ocasionalmente este tipo de sensibilidad se ve alterada cuando existe una afectación a nivel de médula, ya que esta, por tener dos componentes, tanto una sustancia gris como una blanca, pues la gris más que todo va a determinar la sensibilidad en el paciente. En cuanto a la clasificación de sensibilidad, tenemos una generalizada y una espacial, o también llamada sensorial. Dentro de la generalizada tenemos un subtipo, que estas tienden a ser superficiales y profundas. Superficiales, pues vamos a tener tres tipos a su vez. Tenemos una sensibilidad térmica, una sensibilidad dolorosa y una sensibilidad protopática o táctil, ¿no? En cuanto a la profunda, más que todo va a estar reflejada una sensibilidad visceral, que tiende a tener compromisos tanto de vísceras. En cuanto a la sensibilidad sensorial o espacial, va a estar más que determinada por algunos sentidos, como es el sentido gustativo, el olfatorio, el auditivo y el...
Para empezar a hablar de la sensibilidad superficial es necesario seguir ciertos tipos de reglas. Una de ellas es que al momento, bueno, más que todo informarle al paciente las pruebas que se le va a realizar y que éste coopere con algunas preguntas que el observador le realiza, ¿no? Otro de los puntos es que esta examinación respecto a sensibilidad tiene que seguir un orden. Las bibliografías mencionan que este orden normalmente va desde cara, luego siguen los miembros inferiores, tronco y miembros superiores, tronco y miembros inferiores. En cuanto al tercer punto, van a dar más referencia a que el examinador o el explorador tiene que tener tiende a diferenciar, ¿no? un lado del otro, ya que en este caso el paciente tiende a observar disminución en una y pues percepción en el otro, ¿no? Dependiendo de la alteración en el que se encuentre. Otro tipo, el último punto, que es el cuarto punto, es la interrogación que se le realiza al paciente. En ello va a incluir, ¿no? Por ejemplo, preguntarle al paciente cuál es la sensibilidad o dónde nota un tipo de sensibilidad mucho más notoria, ¿no? Si es que es en el lado izquierdo, en el lado derecho, cómo lo nota, el tipo de percepción o estímulo que capta el paciente. Para iniciar con las prácticas voy a utilizar una serie de objetos e instrumentos. Para la prueba de sensibilidad protopática o táctil, normalmente el observador tiende a utilizar una serie de objetos. Para esta prueba es recomendable utilizar una torunda de algodón o quizá la cartulina, ¿no? Una esquina de la cartulina para que el paciente al momento de presentar el estímulo logre captarlo con mayor facilidad. Bueno, yo voy a utilizar ahora un hisopo. Es recomendable también que a medida que se realice este tipo de pruebas o estímulos, el paciente tiene que mantener los ojos cerrados. Ahora, para percatarme de que si el paciente logra o no percibir el estímulo, es necesario que utilice un término. En este caso, el término que voy a utilizar es que si toca o no toca. Joven, le voy a pegar este tipo de algodón a cualquier parte de su cuerpo y usted cuando lo percibe me va a decir si toca o no toca, ¿ok? Cierra los ojos, por favor. ¿Toca o no toca? ¿En qué lado? Hable, por favor. Cierra los ojos. ¿Toca o no toca? Sí. ¿En qué lado? En el cachete. ¿En qué lado del cachete? Izquierdo. Muy bien. ¿Toca o no toca? Sí. ¿En qué lado? Parte derecha. Muy bien. ¿Específicamente dónde? En el pecho. Ok. ¿Sintió algo? Sí. ¿En qué parte del cuerpo? En la pierna. En cuanto al segundo tipo de evaluación de sensibilidad, que en este caso es la dolorosa, el observador va a tener que utilizar un objeto puntiagudo o casi punzante, ¿no? En este caso yo voy a contar con un objeto que es similar al alfiler y para ello la respuesta al estímulo que me va a brindar el paciente es si hinca o no hinca. Con los ojos cerrados se le va a hacer la exploración. Cierra los ojos, por favor. Me va a indicar usted si hinca o no hinca al momento de que yo le voy a pedir que me responda. ¿Está bien? Sí, hinca. ¿En qué lado? En la pierna izquierda. Muy bien. Sí, hinca. En el cachete, parte izquierda. Muy bien. Sí, hinca. En el brazo derecho. Ok. Sí, hinca. En la pierna derecha. Ok. La última. Sí, hinca. En la frente derecha. Muy bien, del lado derecho. En cuanto al último tipo de sensibilidad, que es la sensibilidad térmica, yo voy a utilizar la presencia de dos sustancias que contienen temperaturas distintas, ¿no? Normalmente las bibliografías recomiendan que esta prueba se explore con 2 tubos de ensayo, pero por carecer de esos elementos ahora voy a realizarlo con estos. Normalmente el paciente me va a indicar qué tipo de sensibilidad respecto a la temperatura observa, uno de la otra taza. Cierra los ojos, por favor. Me va a indicar si es frío o caliente dependiendo del estímulo que yo voy a exponer en alguna parte de su cuerpo. Frío.
Ok, caliente, ok, caliente, muy bien. La última. frío, Efectivamente, mi lado derecho es agua fría y mi lado izquierdo es agua caliente. Para evaluar la sensibilidad profunda, dentro de ello, pues como ya mencioné, esto tiene más que ver un estímulo a nivel visceral. Existen también tres tipos. Tienes una sensibilidad profunda de presión o también llamada varestesia. Normalmente se le pide al paciente que tome posición cúbito dorsal. No, documento dorsal, no. Ok, en ello yo voy a hacer un cierto tipo de presión y el paciente me va a indicar más o menos a qué nivel estoy presionando. Recordar que este tipo de pruebas siempre se va a realizar con los ojos cerrados. Cierra los ojos, por favor. ¿En qué tipo estoy haciendo presión? en la parte izquierda, Muy bien. en la parte derecha. Ok. El siguiente tipo de sensibilidad de la clasificación profunda tenemos la sensibilidad vibratoria o también llamada parestesia, pero para ello se necesita los diapasones. Ahora yo no cuento con ese instrumento. Dentro de las alteraciones que existen respecto a la sensibilidad, lo común encontrar dentro de la clínica es una hipoestesia. Este es la disminución de la sensibilidad. Tenemos una hipoalgesia, es disminución del estímulo doloroso. Tienes la anestesia, que es la abolición o prácticamente la pérdida de sensibilidad. Con respecto a anestesia, es la abolición del estímulo doloroso. También existe otro tipo que es la alodinia, que en este caso el paciente pues más que todo no va a percibir o va a percibir dolor cuando no se expone a un estímulo nociceptivo. Ahora voy a mencionar o voy a hablar sobre los signos meningios. Cabe resaltar que este es un tipo de pruebas o bueno, van a ser signos que nos van a permitir llevar a un cierto diagnóstico, ¿no? Sobre todo si hablamos de inflamación a nivel de las meninges o como por ejemplo hablamos de síndromes meningios, especialmente cuando existen irritaciones radiculares. Ok, dentro de estos signos existen tres tipos muy importantes. El que se encuentra en primera línea es el signo de rigidez de la nuca. Para ello voy a pedir al paciente o voy a realizar. Normalmente el observador va a ejercer un cierto tipo de flexión con respecto a la cabeza, permitiendo que el mentón choque con el músculo del esternón. Si este signo es positivo, el paciente va a manifestar cierto tipo de dolor al momento de flexionar, cuando es rigidez la nuca positiva. Igual al momento de hacer movimientos laterales. El siguiente signo meningio que voy a evaluar es el signo de Kerning. Para ello, el observador va a flexionar la cabeza del paciente, va a flexionar permitiendo que el mentón choque con el músculo esternón. Como respuesta antálgica a este tipo de signo, como respuesta dolorosa, lo que vamos a observar en un paciente con signo positivo de Kerning es la flexión de los miembros inferiores. En cuanto al signo de Brusinski, este va a tener la misma respuesta antálgica, pero a diferencia del Kerning, que es una flexión tanto de cabeza, acá voy a flexionar el tronco completo. Al momento de flexionar el tronco, le va llevándolo hacia el abdomen. Como respuesta antálgica, el paciente también va a tener una semiflexión de los miembros inferiores. Existen estos mismos signos, pero siendo evaluados a nivel de miembros inferiores, ¿no? Normalmente el signo de Kerning, el explorador va a elevar el miembro inferior y si este tiende a ser positivo, lo que vamos a tener como respuesta es una flexión mantenida, ¿no? Por ejemplo, así. Cuanto al signo de Brusinski en miembros inferiores, para ello también vamos a solicitar que el paciente eleve la pierna y si es que este tiende a ser positivo, el reflejo no solo se va a ver en este lado, sino se va a presentar en el lado contralateral. O sea, vamos a ver o vamos a observar en un paciente con
Brudzinski positivo cuando, por ejemplo, así, ¿no? Para continuar con la exploración de pares craneales, voy a empezar mencionando el primero, que es el nervio olfatorio. Bueno, este nervio más que todo tiene la función de percibir o determinar ciertos estímulos olorosos. Para la exploración de este par craneal se le pide al paciente que cierre los ojos, y cuando se da este tipo de exploración va a ser tanto por ambas fosas nasales, por ambas narinas. Entonces le pide al paciente que ocluya una fosa nasal, la derecha, ¿ok? Y primero le presentas la sustancia, que en este caso le voy a presentar esto. La otra, por favor. ¿Qué tipo de olor reconoce? Una menta y una colonia. Muy bien. Cuando existen alteraciones de este tipo de par craneal, pues vamos nosotros a encontrar lo que es la hisposmia, la anosmia y la macrosmia. Con respecto a la hisposmia, que indica una disminución, en este caso, de la sensibilidad olfatoria, la anosmia tanto puede ser bilateral como unilateral. Bilateral, que implica ambas fosas nasales, no va a reconocer por ninguno de los lados, y la unilateral, que tiene más que todo compromiso con el fallo del tracto olfatorio. En cuanto a la macrosmia, pues este es un tipo de alteración en el cual vas a confundir ciertos tipos de olores. Ok, para continuar con el examen vamos a examinar el segundo par craneal, que es el nervio óptico. Para la analización o la exploración de este par craneal necesariamente tenemos que evaluar 4 funciones. La primera, que es la agudeza visual; la segunda, que es el campo visual; la tercera, que es el reconocimiento de colores; y la cuarta, que es la prueba de fondo de ojos. En cuanto a la primera prueba, que es agudeza visual, normalmente se le pide al paciente que se encuentre a una distancia límite. ¿Puedes ponerte más allá, por favor? Ok, acá vamos a evaluar una visión de lejos y una visión de cerca. Una visión de lejos que tiene que visualizar una cartilla, la que se le llama cartilla de Snell, que presenta ciertos tipos de letras figuradas, como menciono, en la pared. Estas letras son impresas que van aumentando de tamaño, van disminuyendo de tamaño, ¿no? El observador, en este caso quien habla, va a pedirle al paciente que cierre un ojo. Permítame cerrar. Y decirle que empiece a enumerar según la letra que ve, ¿no? Otro tipo de pruebas para examinar la agudeza visual es una visión de cerca, que en ella vamos a evaluar lo que es la cartilla de Jagger, pero que ahora no cuento con esa cartilla. En cuanto a la prueba del campo visual, es necesario que en este caso el observador se encuentre a una distancia del paciente, 50 centímetros aproximadamente, y le pide que cierre el ojo derecho. Por favor, puede tapar su ojo derecho, y en este caso el observador va a cerrar el ojo izquierdo. Le va a pedir al paciente que mire mi ojo, señor, sin mover y realizar movimientos, ¿ok? En cuanto pase eso, el observador empieza a hacer movimientos. No mueva su ojo, míreme a mí. Y usted me va a indicar, yo le voy a ir diciendo más o menos los movimientos, y usted me va a indicar si los muevo o no, ¿ya? ¿Estoy moviendo? Sí, para abajo. Ok. Está subiendo. Muy bien. Está apuntando hacia mí. Muy bien. La siguiente prueba es la percepción de colores. Para ello se necesita una cartilla de colores. También es necesario utilizar papeles de colores y de diferentes tonos. Ok, cuando existe una alteración respecto a este tipo de pruebas, pues el paciente más que todo va a determinar un número diferente al que una persona normal ve. Por ejemplo, vamos a pedirle al paciente que diga qué número observa en la pantalla. Observa el número 74. Ok, normalmente cuando se observa el número 21, en este caso, pues el paciente está sufriendo un tipo de daltonismo, ¿no? Así como dentro de la agudeza visual existen alteraciones, dentro del campo visual nosotros vamos a determinar ciertos tipos de lesiones, ¿no? Más que todo cuando se ve afectada la vía óptica. Normalmente una persona cuando siente una lesión a nivel del nervio óptico, pues puede ser que estemos frente a un tipo de ceguera. Cuando se altera más que todo lo que es el quiasma y el tracto óptico, vamos a manifestar que el paciente se encuentra a un nivel de
tipo de alteración, más que todo en mianopsias, que pueden ser homónimas o pueden ser heterónimas, ¿no? Respecto a si existe una lesión a nivel del quiasma óptico, pues nosotros vamos a tener una mianopsia bitemporal debido a que se van a ver alteradas las fibras nasales. En cuanto a la lesión del tracto óptico, puede ser del lado derecho o del lado izquierdo, que esta es una hemianopsia homónima. Más que todo se ve alterado una fibra nasal y una fibra temporal, dependiendo del lado afectado. En cuanto a la última prueba, que es la prueba de fondo de color, se recomienda en este caso que el examen se evalúe o se explore en un lugar con poca luz para ver, en este caso, que el paciente muestre una pupila súper dilatada y que nos puede llevar a descartar ciertos tipos de glaucomas. Para ello también dentro de las alteraciones de este grupo vamos a ver que existen pupilas, edema pupilar, vamos a ver que existen retinitis. Siguiendo con los pares craneales, el siguiente grupo a evaluar es el tercero, el cuarto y el sexto par craneal, que pues es el nervio oculomotor, el nervio patético troclear y el nervio abducens, ¿no? Respectivamente. Estos nervios se evalúan en conjunto porque van a encargar o van a tener una función muy particular en conjunto, que es la de inervar los músculos músculos oculares. Por ejemplo, cuando hablamos del tercer nervio paracraneal, que se encarga de inervar todos los músculos extrínsecos del ojo, y también lo que respecta a la rama palpebral, ¿no? En cuanto al nervio patético troclear, que este es el cuarto par craneal, se va a encargar de inervar el músculo oblicuo. Y en cuanto al nervio abducens, va a inervar el recto externo del ojo. Si existe una alteración o una lesión a nivel de cada ojo, por ejemplo, podemos ver que el tercer nervio paracraneal, muy aparte de tener funcionalidad respecto a los músculos extrínsecos, este tiene una función parasimpática, ¿no? Que se va a encargar más que todo de la contractilidad de la pupila. Si existe una lesión, pues la manifestación clínica que vamos a tener es una ptosis palpebral. Vamos a tener también una midriasis, que en este caso por alteración de la fibra parasimpática. Y a diferencia de los movimientos del ojo normales, el paciente no va a poder, más que todo, llevar el ojo hacia afuera o hacia abajo. Si existe una parálisis a nivel del cuarto par craneal, el paciente va a tener imposibilidad de movilizar el ojo hacia adentro y hacia afuera. Y pues normalmente una persona con este tipo de alteraciones va a presentar una mirada patética, ¿no? Cuando existe una alteración a nivel del sexto par craneal, lo que se va a percibir es que el paciente va a desviar el ojo hacia adentro y va a imposibilitar llevarlo hacia afuera. Para evaluar la motilidad ocular, en ella tenemos una clasificación, una extrínseca y una intrínseca. Ahora voy a empezar hablando de la intrínseca, ¿no? Es necesario en el paciente la inspección oportuna, ya que nos va a poder determinar si existe alteración en cuanto a la posición de cabeza, si existe alteración en cuanto a la mirada, si es que hay una alteración también por la posición de ojos que éste tiene, si existe nistagmo, como que son movimientos oculares involuntarios, si existe la presencia también de exoftalmos que indican la salida de los globos oculares hacia el exterior, si existe estrabismo, ¿no? Que es una división de los globos oculares. Esto nos va a permitir determinar que estamos cerca a una sospecha de algún tipo de, más que todo, alteración a nivel de este nervio, ¿no? En cuanto a la exploración física en el paciente, el observador se va a colocar a una distancia del paciente y le va a pedir que se tape un ojo. Cabe recordar que esta exploración o este examen va a tener que realizarse en ambos lados, ¿no? Tanto el ojo derecho como el izquierdo. Ahora le voy a decir al paciente que fije mi mirada en mi dedo índice y que siga solo con la mirada sin realizar movimientos de cabeza. Solo con la mirada me va a seguir el dedo índice, ¿ok? Derecha. No digas, solo mira. Ok, el otro ojo, por favor. Okay. En cuanto a la motilidad ocular extrínseca, en ella más que todo va a verse reflejado en tres reflejos muy importantes. El primero de ellos que es el reflejo fotomotor, el segundo que es el reflejo consensual y el tercero que es el reflejo de convergencia.
En cuanto al reflejo de fotomotor, en este caso el observador va a utilizar una linterna. Y para evaluar el reflejo fotomotor, el paciente en una posición de sentado, lo que va a hacer el observador es traer la linterna. Acércate más, por favor. Es necesario que el paciente se cubra el ojo posterior al evaluante. Puede taparse su ojo, por favor, para evitar que ese tipo de estímulo que recibe un ojo se refleje en el otro. Como respuesta a este reflejo, lo que vamos a ver es una contracción pupilar, ¿no? Ahora el segundo tipo de reflejo es el reflejo consensual. Para ello, el paciente va a colocar, el observador va a colocar su mano en la línea media y hacer que el reflejo, y menciona que este reflejo que está estimulando en un ojo va a aparecer en el otro ojo, ¿no? El tercer tipo de reflejo es el reflejo de convergencia. Es recomendable pedirle al paciente que mire hacia un punto límite, a una distancia. Pueden mirar por favor la tablita, ¿ok? Y en cuanto aparezca un nuevo estímulo, ahora mire hacia ahora voy a colocar mi dedo sobre delante de usted y me va a indicar, va a tratar de verlo, ¿ok? Mire mi dedo. Ahí podemos ver que la respuesta a esta es una convergencia de los globos oculares, ¿no? De la mirada. Para evaluar ahora vamos a dar lugar a los nervios que son mixtos. En este caso voy a empezar mencionando el nervio trigémino, que este es el quinto par craneal. Este nervio mixto debido a que tiene dos funciones, una función sensitiva y una función motora. En cuanto a la función motora va a depender mucho de la función que existen a nivel de los músculos masticadores, que se va a encontrar inervado por la tercera rama de este nervio, que es el nervio trigémino. Y la función sensitiva va a depender tanto del nervio oftálmico, la rama oftálmica y la rama maxilar superior. Para empezar con la exploración, voy a empezar primero explorando la función sensitiva. Para ello el observador requiere primero la utilidad de sus dedos y empezar un pequeño estímulo con mis propios dedos desde la frente hacia el mentón. Cada estímulo que se va a realizar es necesario pedirle al paciente que identifique el estímulo, ¿no? Y que si hay algún tipo de alteración, pues mencionar dónde es que dónde es que capta el estímulo y dónde no. Otro de los puntos a evaluar dentro de esta exploración es la utilidad de un objeto casi punzante. En este caso yo voy a utilizar un clavo con una punta puntiaguda. ¿Para qué? Debido a que este de acá va a permitir un estímulo mucho más intenso como el de punzar. Igual la evaluación se tiene que dar primero en un lado de la cara, por toda ella, ¿no? Luego ir hacia el otro lado de la cara, para que el paciente visualice si el efecto que tiene o el estímulo se recibe en ambos lados o en uno solo. Dentro de esta misma exploración existe otra prueba que es la utilización de tubos de ensayo. En este caso yo no cuento con los instrumentos y menciona que vamos a percibir o vamos a tener dos objetos diferentes en cuanto al tubo de ensayo. Tenemos por un lado una percepción de líquido caliente y por ejemplo por otro lado podemos tener la percepción de un líquido más o menos helado, ¿no? Lo cual nos va a permitir que el paciente diferencie con mayor exactitud. En cuanto a la función motora, es necesaria la evaluación de los músculos masticadores. Dentro de ello existe lo que es la exploración motora voluntaria, activa, en la cual al paciente abra su boca, señor, ciérrelo. Podemos ver la contracción de los músculos masticadores, el macetero y el temporal. Para visualizar también la función que existe a nivel del músculo pterigoides, pedirle al paciente que lateralice la mandíbula, mueva su mandíbula por favor, como podemos ver si logra moverlo. Dentro de este tipo de, más que todo exploración motora, vamos a tener reflejos. Tienes un reflejo corneano, un reflejo superciliar y un reflejo mentoniano. En cuanto al reflejo corneano, voy a utilizar yo la taruga de un algodón y mediante una punta ir hacia la córnea, ¿no? Pedirle al paciente que fije, míreme. Ok, otro ojo. Abra
Abra su ojo, por favor. Ok, como podemos ver que una respuesta a este reflejo es el cierre de los párpados bilateral en ambos ojos. Otro de los reflejos que voy a mencionar es el reflejo superciliar. Para ello es necesario utilizar el martillo de reflejos, pero yo no poseo el martillo de reflejos. Poseo más que todo linterna que tiene casi el mismo peso a la campana de un estetoscopio, que es lo recomendable, ¿no? Se va a percutir a nivel del arco superciliar. Y como respuesta a ello vamos a tener una contracción de tanto ambas cejas. En cuanto al reflejo mentoniano, es necesario que el observador coloque su dedo sobre la mandíbula y pida al paciente que mantenga la boca entreabierta. ¿Ok? Empezamos a percutir. Y como respuesta a ello vamos a ver que el paciente tiende a cerrar la boca. En cuanto a las alteraciones de este nervio, al momento de realizar al paciente la prueba de sensibilidad, podemos ver una alteración de ello, como lo que es una neuralgia de trigémino, que el paciente no tolera el mínimo estímulo, ¿no? También podemos ver la parálisis de los reflejos, como ya mencioné, el reflejo mentoniano, el reflejo superciliar, y podemos ver parálisis a nivel de los músculos masticadores craneal, el nervio facial. Este también, aparte de tener una función sensitiva y motora, tiene una función sensorial, que es lo que va a indicar la respuesta que tiene los 2/3 anteriores de la lengua. Cabe resaltar que dentro de este nervio es necesario nosotros evaluar la simetría que tiene el paciente al momento de llegar. En la ectoscopia nosotros podemos ver que este paciente puede mostrar alteraciones, ¿no? por tener un rostro asimétrico. Dentro de ella es necesario, o dentro de la inspección, es necesario verificar las arrugas en las frentes, o otro de casos también verificar la oclusión de ojos, tal vez si posee comisura labial desviada, si posee también lo que es borramiento del surco nasogeniano. Ok, para la exploración de este par craneal le voy a pedir al paciente que realice ciertos tipos de actividades. Es necesario nosotros determinar que existen como que parálisis que se asocian a la alteración de estas. Una de ellas es la parálisis del nervio facial. Tenemos dos tipos, una central y tenemos una periférica. Si hablamos de la central, pues podremos manifestar que la clínica o las manifestaciones que presenta el paciente va a encontrarse en el lado contralateral a la lesión, y normalmente no se ve comprometida la región superior, en este caso la región frontal, sino la región inferior a la frente, ¿no? Como podemos ver en ello, una desviación de la comisura labial, podemos ver un descenso del músculo palpebral. También podemos ver que en el paciente hay un aplanamiento del surco nasogeniano. En cuanto a la parálisis periférica, este va a ser mucho más diferente que la central, ya que el compromiso sí va a consistir en la parte superior de la frente, pero que a diferencia de lo otro, también, por ejemplo, en el lado afectado se va a presentar los signos o las manifestaciones. Ahora voy a continuar con los nervios, el noveno y el décimo, en este caso es el glosofaringio y el nervio vago respectivamente. Estos tienen una función motora y más que todo se caracterizan por tener fibras parasimpáticas, ¿no? En cuanto a la inervación, van a inervar al istmo de las fauces y van a inervar las cuerdas bucales. Para la exploración del nervio glosofaringio, se le pide al paciente que abra la boca y diga A, lo cual nos va a permitir identificar si en este caso el paciente tiene una voz bitonal. Para evaluar respecto a las cuerdas bucales, y de igual manera se le va a pedir al paciente que diga A, y el observador va a evaluar o va a examinar que existe una elevación del veno del paladar. Una alteración de ellas puede haber, más que todo, como ya mencioné, causar una voz bitonal, causar parálisis de las cuerdas vocales, ¿no? También para evaluar, dentro de ello existen reflejos. Uno de los reflejos es el faringio, que va a depender más que todo de la función del nervio vago. Para ello voy a necesitar un vagalenguas. En el reflejo faringio, el observador va a bajar la lengua y como respuesta a ello, la respuesta a ese reflejo va a ser como que un estímulo nauseoso, ¿no? Existe otro también reflejo, que es el reflejo palatino, el cual se requiere también la utilidad de un bajalengua.
en el que el observador va a palpar, va a palpar el bebé del paladar, lo cual ante la respuesta a este estímulo este va a elevarse. Las alteraciones que puede existir a nivel de este nervio, pues puede haber una abolición de estos reflejos o estos reflejos estar ausentes. En cuanto al nervio siguiente, que es el 11º par craneal, que es el nervio accesorio, más que todo vamos a nosotros examinar tanto el nervio esternocleidomastoideo y el nervio trapecio, ¿no? Ya que este se va a encargar de inervar los movimientos o va a inervar estos músculos para fijar movimientos. En exploración se le va a pedir al paciente que mueva la cabeza derecha e izquierda. Muy bien, muévala. Hacia arriba, hacia abajo. Ok, con esta prueba vamos a examinar nosotros el trofismo y el tono muscular de estos músculos. También para la evaluación del músculo trapecio, pedirle al paciente que eleve los brazos. Otra vez. Ok. Ahora el examinador va a poner una fuerza ante ello y pedirle que nuevamente eleve, ¿no? Otra vez. Muy bien. Si existe alteración de ellas, pues el paciente va a tener dificultades tanto para movilizar la cabeza, realizar movimientos laterales, como elevar los hombros. En cuanto al 12º par craneal, que es el hipogloso, el nervio poloso, este más que todo va a tener función a nivel de lengua. Para ello se le pide al paciente que saque la lengua y nosotros, mediante la utilización de un guante, saque la lengua. Ok, ahí estamos verificando la motilidad o el movimiento que tiene esta, ¿no? Cabe resaltar de que debemos tener en cuenta que existen lesiones tanto de primera y segunda neurona. Cuando existe una lesión de primera y segunda neurona se ve reflejado en una hemiatrofia lingual. Sin embargo, cuando existen fasciculaciones superficiales en ella, pues estaríamos hablando que existe una alteración tanto de segunda neurona. Existe también un tipo de prueba en la que nosotros pedimos al paciente que abra la boca, saque la lengua, para verificar si es que la lengua sale en dirección a la línea media o si es que tiene movimientos, ¿no? Cambios de dirección, puede ser derecha e izquierda, que también podría verse reflejado como una alteración tanto de primera y segunda neurona. Otra de las pruebas para evaluar respecto al movimiento que tiene la lengua es pedir al paciente que con su lengua empuje la fuerza que yo voy a realizar, ¿ok? Muy bien. Otro lado. Muy bien.